Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Hace algunos meses comencé a tomar un autobús nocturno para regresar a mi apartamento fuera del campus. Mi última clase terminaba a las 10 de la noche y aquel trayecto de 40 minutos era la forma más económica de llegar a casa. Normalmente me sentaba cerca del centro del vehículo, con los auriculares puestos, repasando mis apuntes o desplazándome por las redes sociales. La primera noche de esta historia fue un martes tranquilo. Solo había 6 pasajeros más, cada uno sumido en la luz tenue de su propia pantalla. Lo noté porque era el único que no miraba un teléfono. Subió en la parada del centro, pagó con monedas y eligió un asiento una fila detrás de mí, al otro lado del pasillo. Vestía una chaqueta cortavientos azul marino, gorra negra y vaqueros sencillos. Ropa que no debería llamar la atención, pero que de algún modo lo hacía. Sus ojos se desviaban hacia mi reflejo en la ventana. Cada vez que el autobús pasaba bajo una farola, veía su mirada alzarse, sostenerse un instante y luego apartarse. Al principio me convencí de que exageraba. Las mujeres aprendemos pronto a detectar miradas, pero también a dudar de ellas. Cuando llegó mi parada, tiré del cordón de señal, recogí mi bolso y bajé. Las puertas del autobús silbaron al cerrarse y el motor gruñó al alejarse. Nunca me giré para comprobar si aquel hombre me miraba marcharme. La segunda noche, mismo recorrido, misma hora. Subí al autobús, examiné el pasillo y sentí un leve alivio al no verlo. Pasé mi tarjeta de estudiante, avancé hacia mi asiento habitual y me congelé. Ya estaba allí, una fila detrás, con la cabeza inclinada como si me hubiera estado esperando. De nuevo sin teléfono. Esta vez, cuando nuestros reflejos coincidieron, no apartó la mirada. El autobús arrancó y las luces fluorescentes zumbaban, pero él seguía observando hasta que las farolas afuera se difuminaron. Algo en su postura erguida, hombros tensos, pies firmes, hizo que se me erizara la piel. Cambié mi lista de reproducción por ruido blanco para poder escuchar sin parecer evidente. No hizo nada explícito. No se inclinó hacia adelante ni intentó hablar. Solo silencio y vigilancia. Cuando mi parada se acercaba, toqué el timbre con antelación y me puse de pie. Su cabeza se inclinó, siguiendo mi movimiento. Al bajar a la acera, miré por la ventana. Se había movido a mi asiento vacío y presionaba la palma contra el cristal como probando la temperatura. Duró un segundo, quizá menos, pero ese gesto se quedó anclado en mi memoria. Tercera noche. Mi campus tenía 3 líneas de autobús paralelas que terminaban cerca de mi complejo de apartamentos. Elegí una diferente, diciéndome que estaba más cerca del supermercado y que necesitaba leche de todos modos. Llegué a la parada 5 minutos antes de la salida, intentando parecer tranquila mientras escaneaba la acera. No había rastro de la chaqueta azul. Se abrieron las puertas del autobús. Subí, me senté hacia el fondo y exhalé. 2 paradas después, las puertas se abrieron de nuevo con un suspiro. Él entró. Misma gorra, misma chaqueta. Pagó con monedas. Clink, clink, clink. Tan despacio que cada caída en la caja de cobro resonaba por el pasillo. Luego caminó directamente hacia mí y, como siempre, eligió la fila detrás. Mi garganta se tensó. Mi plan original era bajarme cerca de la tienda, pero las compras podían esperar. Decidí pasarme 2 paradas y caminar por un camino alternativo a casa. El trayecto pareció alargarse al doble. Miraba tan fijamente el mapa sobre el conductor que los ojos me lagrimeaban. En cada semáforo sentía su presencia detrás como una respiración contenida. Cuando el autobús llegó a un cruce bien iluminado junto a un restaurante 24 horas, pulsé el timbre y me levanté rápido. Esperaba que se quedara sentado. En cambio, se levantó al mismo tiempo, reflejando mis movimientos.
Bajé del autobús con el corazón acelerado y caminé deprisa hacia las ventanas del local. El neón se reflejaba en la acera mojada. Podía pedir un café, llamar un coche compartido o quedarme en un lugar público. Esa era la opción sensata. Entonces escuché sus pasos chapotear detrás de mí. Iban a mi mismo ritmo. Si yo aceleraba, él aceleraba. La puerta del restaurante estaba a solo 5 metros, pero el miedo no siempre es lógico. Mi apartamento quedaba a 7 cuadras al sur y, de pronto, deseé más el candado de mi puerta que la brillante seguridad de una cafetería nocturna. Me alejé del letrero luminoso y tomé el bulevar principal. Las farolas estaban espaciadas dejando largos tramos de sombra. La ciudad parecía más vacía que de costumbre, sin autos, sin corredores nocturnos, sin bicicletas. Ajusté la correa de mi bolso en el hombro. Los pasos detrás eran constantes, sin prisa. Tras 2 cuadras me atreví a mirar. Estaba justo una farola atrás, cabeza gacha, manos en los bolsillos como un pensamiento oscuro siguiéndome. Pasé junto a un callejón y vi la silueta apenas perceptible de una furgoneta blanca detenida con las luces apagadas. Un escalofrío me recorrió la espalda. El motor del vehículo ronroneaba abajo. El hombre levantó una mano y saludó hacia él. Mi pulso se disparó. No esperé para ver quién estaba dentro. Giré a la derecha, saliendo del bulevar hacia una calle residencial angosta bordeada de casas adosadas antiguas. La furgoneta no cabría por allí. Apenas era lo bastante ancha para un coche compacto. Las luces de los porches eran escasas. La mayoría dormía tras cortinas cerradas. Me obligué a mantener un trote constante para ahorrar energía. A mitad de la calle mis zapatos golpearon un charco y salpicaron mis vaqueros. Subí por un corto sendero de piedra y trepé 3 escalones hasta una puerta verde oscura. Toqué, luego golpeé y presioné el timbre 2 veces. Dentro un perro ladró. Se oyeron pasos. Una luz de porche se encendió bañándome en amarillo. Un hombre de mediana edad en pijama de franela abrió apenas, con la cadena puesta. Su perro, un bulldog robusto, olfateó la rendija. Solté todo de un aliento. Alguien me sigue. Hay una furgoneta. Está justo detrás de mí. Él desenganchó la cadena y abrió más. Su esposa apareció detrás con la bata ceñida y el teléfono en la mano. El bulldog se coló y subió al primer escalón gruñendo bajo. Me giré para señalar la calle. Estaba vacía, sin pasos, sin chaqueta azul, solo el zumbido distante del bulevar. Sentí alivio y confusión mezclados. El hombre se inclinó entornando los ojos hacia la oscuridad. «No hay nadie», dijo en voz baja, casi disculpándose. Me apoyé contra la pared, respiración entrecortada. Estaba aquí. Saludó a una furgoneta. Lo juro. Su esposa llamó al 911 de todos modos, dando una breve descripción. Mientras hablaba, el bulldog se acercó al borde del pequeño jardín y gruñó hacia un rincón sombrío junto a la cerca. Seguí su mirada, pero no vi nada. La luz de la calle apenas llegaba hasta allí. Pasaron minutos sin sirenas. Me giraba una y otra vez, esperando que la chaqueta azul apareciera tras un contenedor o entre autos estacionados. Mis anfitriones permanecían cerca, sin saber qué decir. El hombre me ofreció una botella de agua. El plástico crujió en mi mano temblorosa. Finalmente su esposa terminó la llamada. «Hay poco personal», dijo. «Vendrán cuando puedan», pero preguntaron si todo está tranquilo ahora. El bulldog ladró de nuevo, más fuerte, y corrió hacia la cerca. Esta vez una figura se desprendió de la oscuridad, una silueta alta deslizándose entre 2 casas más abajo. Se detuvo cuando el perro gruñó. Bajo la tenue luz de un porche más distante, alcancé a ver una manga azul marino. El esposo gritó, y la figura echó a correr desapareciendo tras un cobertizo. Segundos después, llantas chirriaron en el bulevar. La furgoneta blanca pasó rugiendo por la boca de la calle. Las luces traseras brillaron y luego se perdió en la noche. La adrenalina me inundó, pero la amenaza inmediata había desaparecido. La pareja se miró y luego me miró a mí. «No esperemos a la policía», dijo el hombre. «Te llevaremos a casa ahora».
Dudé. Los desconocidos con rostros amables seguían siendo desconocidos, pero quedarme parecía injusto. Ya habían hecho más de lo necesario. Asentí. Entramos rápido para que pudiera llamar a mi compañera de piso. La esposa buscó las llaves mientras yo explicaba, tropezando con los detalles. Mi compañera aceptó esperarnos en la acera con la cámara del móvil grabando por si acaso. El trayecto duró 6 minutos. En cada cruce mis ojos saltaban a los espejos, esperando ver aparecer faros. El marido mantuvo la radio apagada. Hablamos poco. El silencio era espeso, compartido. Cuando su coche giró en mi calle, mi compañera nos saludó desde la acera. La pareja esperó hasta que estuve dentro del vestíbulo de mi edificio antes de marcharse. Solo entonces mis manos empezaron a temblar. Cerré con llave, pasé la cadena y me apoyé contra la pared respirando despacio. Mi compañera me escuchó mientras relataba toda la cadena de acontecimientos de 3 días. Quiso llamar de inmediato a seguridad del campus. Estuve de acuerdo, pero primero abrí mi bolso. Mi tarjeta de estudiante había desaparecido. La había pasado al subir al autobús, así que estaba allí cuando subí. Ahora el clip del cordón colgaba vacío de la cremallera. Nada más faltaba. Cartera intacta, teléfono seguro. Solo la tarjeta. Al día siguiente informé de todo a la policía del campus, a la municipal y a la empresa de autobuses. Tomaron declaraciones y prometieron revisar las grabaciones. Pasaron los días sin novedades. Evité las clases nocturnas. Organicé viajes con compañeros y revisé 2 veces cada cerradura. Una semana después llegó un sobre sencillo al apartamento. Sin sello, sin remitente. Solo mi apodo escrito con letras torcidas. Dentro estaba mi tarjeta de estudiante y un billete del autobús fechado la noche anterior. La primera vez que me atreví a volver a subir fue acompañada de amigos. No había nota, ni huellas, según el agente que recogió el sobre. Solo mi foto mirándome desde el plástico, de pronto siniestra. Durante el resto del semestre nunca volví a ver al hombre de la chaqueta azul. Tal vez el perro y la luz del porche lo espantaron. Tal vez encontró otra línea, otra estudiante. Pero algunas noches, al pasar por esa calle angosta, imagino la furgoneta blanca con las luces apagadas y a un hombre pagando su pasaje con monedas lentas y deliberadas. Recuerdo lo fácil que la rutina se convierte en ritual y qué rápido los desconocidos aprenden nuestros horarios. Desde entonces, nunca viajo sola después del anochecer. Cambio mis rutas, varío mis paradas y comparto mi ubicación en vivo con personas de confianza. Y cada vez que se abren las puertas de un autobús y alguien sube sin teléfono, siento esa misma frialdad recorrerme la columna, la certeza de que ser observado a menudo parece no ser nada en absoluto. Historia 2. Nunca he sido una persona que se asuste con facilidad. Crecer en un pequeño pueblo de Ohio me acostumbró a las noches tranquilas, de esas en las que los únicos sonidos eran los grillos o algún perro ladrando a lo lejos. Pero lo que me ocurrió el verano pasado cambió para siempre la forma en que veo la oscuridad. Fue una de esas experiencias que se te quedan pegadas como una sombra imposible de sacudir. Aún hoy no sé bien cómo interpretarlo, pero voy a contarlo tal y como lo viví, desde mi perspectiva, en el momento en que pasó. Era finales de julio y acababa de comenzar un nuevo empleo como reponedor nocturno en un Walmart 24 horas, en una ciudad más grande, a unos 20 minutos de mi casa. El horario era duro, de 10 de la noche a 6 de la mañana, pero el sueldo era decente y necesitaba ahorrar para comprarme un auto. Tenía 22 años, vivía con mis padres para reducir gastos y conducía su viejo Honda Civic para ir al trabajo. No era un coche lujoso, pero me llevaba donde necesitaba. Mi turno terminaba a las 6, pero aquella noche en particular salí antes, a las 2 de la mañana, porque la tienda estaba sobrepersonalizada y no me necesitaban toda la jornada. Salí del Walmart exhausto pero aliviado por llegar antes a casa. El estacionamiento estaba casi vacío. Solo algunos autos de empleados y un par de vehículos de compradores tardíos bajo el resplandor anaranjado de las farolas.
Mi coche estaba aparcado cerca del fondo, junto a una línea de árboles que separaba el lote de una carretera tranquila. En ese momento no le di importancia, pero viéndolo en retrospectiva, ahí fue cuando comencé a sentir esa incomodidad, como si alguien me estuviera observando. ¿Conoces esa sensación cuando se te eriza el vello de la nuca? Pues era eso, pero lo ignoré. Estaba cansado y era tarde. Mi mente seguramente me jugaba una mala pasada. Entré en el auto, cerré los seguros y encendí el motor. La radio se encendió con un leve chisporroteo de estática de una emisora que no entraba bien a esa hora. La apagué y salí del estacionamiento rumbo a la carretera principal que me llevaba a casa. A las 2 de la madrugada la ciudad no es precisamente bulliciosa. Las calles estaban desiertas, ningún coche a la vista, solo farolas ocasionales proyectando largas sombras. Giré hacia la Ruta 42, una carretera de 2 carriles que atraviesa un tramo de campos antes de llegar a mi vecindario. Es un camino solitario de noche, con tierras agrícolas a un lado y una mezcla de bosques y casas dispersas al otro. Unos 5 minutos después de conducir, noté luces en mi espejo retrovisor. Al principio estaban lejos, apenas un resplandor tenue, así que no les di importancia. Otro conductor nocturno, supuse, pero a medida que seguía avanzando, los faros se acercaban, no rápido, como si quisieran adelantarme, sino de manera constante, como si me acompañaran. Miré el velocímetro, iba a 45, el límite. El coche de atrás podría haberme adelantado con facilidad, pero no lo hacía. Se mantenía allí, a unos 15 metros, igualando mi velocidad. Intenté quitarme de encima la sensación que volvía a subir. Solo es alguien yendo en la misma dirección, me repetí. Pero la carretera era larga y recta, y no mostraba intención de adelantar ni de girar. Decidí probar. Reduje la velocidad a 35, pensando que se molestaría y pasaría. Nada. Redujo también, manteniendo la misma distancia. Mi estómago se encogió. Esto no era normal. Aceleré a 50, un poco sobre el límite, para ver qué hacía. Los faros seguían allí, copiándome de nuevo. Ahora sí estaba poniéndome nervioso. Tenía las palmas sudorosas sobre el volante y no dejaba de mirar al espejo. El coche estaba demasiado lejos para distinguir detalles, solo una silueta oscura con luces brillantes. No podía decir si era una camioneta, un sedán o qué. Solo esos faros quemando mi retrovisor. Llegué a una señal de stop en un cruce y me detuve, esperando que girara o pasara. El coche se detuvo también, mucho más cerca de lo debido, a unos 3 metros detrás. Podía escuchar su motor al ralentí, un ronquido grave. Mi corazón latía con fuerza. Miré alrededor, pero allí no había nada, ni otros coches, ni casas lo bastante próximas para verlas, solo campos y oscuridad. Pensé en llamar a alguien, pero mi teléfono estaba en la mochila del asiento del copiloto y no quería apartar la vista del espejo para cogerlo. Tomé una decisión rápida y giré a la izquierda, alejándome de mi ruta habitual a casa. Me dije que, si no me seguía, continuaría recto. Pero en cuanto giré, los faros giraron también. Ahora estaba seguro. No era casualidad. Mi mente iba a 1000. Había escuchado historias así, gente seguida de noche, acosada sin motivo. Recordé un video en YouTube de Mr. Night Scares sobre un tipo al que un camión siguió hasta su casa. En esa historia todo acababa bien, pero daba escalofríos. Esto se sentía igual, como si estuviera viviendo una de esas historias, sin saber cómo terminaría. Decidí dirigirme a una gasolinera abierta 24 horas que conocía, a unos 10 minutos. Era mi mejor apuesta, un lugar público, con luz y quizá gente. Mantener mi velocidad constante para no parecer en pánico, pero por dentro estaba aterrado. El coche seguía detrás, sin acercarse ni alejarse. Cada giro que hacía lo repetía. Izquierda, derecha, daba igual, pegado a mí. Cuando finalmente vi el neón de la gasolinera al frente, sentí un atisbo de alivio. Era uno de esos grandes paradores para camiones con luces intensas y un par de tráileres aparcados afuera.
Entré al estacionamiento, buscando un lugar cerca de la entrada, donde la iluminación era más fuerte. El coche detrás disminuyó la velocidad, pero no entró al lote. En su lugar se detuvo en el arcén de la carretera frente a la gasolinera y se quedó ahí. Sus faros apuntaban directamente hacia mí. Aparqué y me quedé unos segundos intentando controlar la respiración. Me temblaban las manos cuando saqué el teléfono de la mochila. Miré la hora, 2:17 de la mañana. Pensé en llamar al 911, pero ¿qué iba a decir? Un coche me siguió varios kilómetros. No parecía suficiente para la policía, pero a mí me bastaba para tenerme aterrado. Miré al otro lado de la carretera. El coche seguía allí, inmóvil, con las luces encendidas. No podía ver adentro, ni saber si había una persona o más, solo una silueta oscura. Decidí entrar a la gasolinera. Quizás si permanecía en un sitio público, se aburriría y se iría. El dependiente, un hombre mayor con barba gris, estaba detrás del mostrador mirando su teléfono. Un camionero estaba al fondo sirviéndose café. Tomé una botella de agua del refrigerador, no por sed, sino para tener algo entre las manos. Seguí mirando por la ventana. El coche no se movía. Pagué el agua y le pregunté al dependiente si había visto algo raro esa noche. Se encogió de hombros y dijo: lo de siempre, borrachos y camioneros. No insistí. No quería parecer paranoico. Me quedé junto a la ventana fingiendo revisar el móvil, pero en realidad observando el coche. Tras unos 10 minutos, por fin se marchó, girando de nuevo a la carretera y desapareciendo en la oscuridad. Solté un aire que no sabía que retenía. Esperé otros 15 minutos por si acaso antes de volver a mi coche. El estacionamiento estaba en silencio, la carretera vacía. Subí, cerré los seguros y arranqué, tomando una ruta distinta por precaución. Cada par de faros en mi espejo me hacía saltar el corazón, pero nadie me siguió. Llegué a casa alrededor de las 3 de la mañana, aparqué en el camino y me quedé un minuto escaneando la calle. Nada, solo mi vecindario tranquilo, bañado por la luz de la luna. Pensé que ahí terminaba todo. Una experiencia espeluznante, sí, pero nada más. Al día siguiente se lo conté a mis padres y me dijeron que debería haber llamado a la policía. Tal vez tenían razón, pero yo solo quería olvidarlo. Volví al trabajo esa noche, un poco más nervioso que de costumbre, pero no pasó nada. Durante una semana todo fue normal. Luego, una noche, salí del trabajo otra vez a las 2 de la mañana. Estaba especialmente precavido, revisando el estacionamiento antes de ir a mi coche. No había nadie. Subí, cerré los seguros y comencé a conducir a casa. A mitad de camino, en ese mismo tramo de la Ruta 42, vi de nuevo luces en el retrovisor. Se me cayó el estómago. Era el mismo patrón. Al principio lejos, luego más cerca, siguiéndome el ritmo. Reduje la velocidad. Redujeron también. Aceleré. Aceleraron. Mis manos apretaban el volante tan fuerte que los nudillos estaban blancos. Esta vez no iba a arriesgarme. Tomé el teléfono y llamé al 911 mientras conducía. Le dije a la operadora que alguien me estaba siguiendo. Le di mi ubicación y describí la situación. Me dijo que me mantuviera tranquilo y me dirigiera a la comisaría más cercana, a unos 15 minutos. Manteniendo la llamada, con la voz temblorosa narraba cada movimiento del coche. Seguía allí, esos malditos faros quemándome el espejo. Cuando llegué al estacionamiento de la comisaría, el coche de atrás no entró. Redujo la velocidad y luego pasó de largo. Alcancé a verlo bajo las farolas. Un sedán azul oscuro, quizá un Toyota o un Honda con ventanas polarizadas. No pude ver al conductor. La operadora permaneció en la línea hasta que salió un oficial a hablar conmigo. Le conté todo. La primera noche, la gasolinera y ahora esto. Me sorprendió que lo tomara en serio. Dijo que habían recibido informes de un coche similar siguiendo a gente de noche en la zona. Sin arrestos, sin sospechosos claros, pero estaban investigando. Tomó mi declaración, la descripción del auto, y me dijo que llamara de inmediato si volvía a suceder. También me sugirió variar mi ruta a casa y evitar conducir solo de madrugada si era posible.
No dormí mucho esa noche ni la siguiente. Cada vez que cerraba los ojos veía esos faros. Ir a trabajar se volvió una pesadilla, no por el empleo, sino por el miedo al trayecto de regreso. Empecé a compartir coche con un compañero que vivía cerca, lo que ayudó, pero no podía quitarme la sensación de que alguien seguía allí, observando. Unas semanas después vi una publicación en un grupo local de Facebook. Alguien más describía haber sido seguido por un sedán azul oscuro en la Ruta 42 alrededor de las 2 de la mañana. La misma historia, faros, mismo ritmo, sin adelantar. Los comentarios estaban llenos de personas diciendo que también lo habían visto. Nadie tenía respuestas, solo relatos. Uno decía que era un tipo que se divertía asustando gente. Otro que podría estar relacionado con una serie de robos en la zona. La policía nunca atrapó a nadie, hasta donde sé. Han pasado meses desde aquella segunda noche y no he vuelto a ver el coche. Conseguí otro empleo con horario diurno, así que ya no conduzco por esa carretera a las 2 de la mañana. Pero sigo revisando mis espejos constantemente y nunca salgo de casa sin el móvil cargado. No sé quién iba en ese coche ni qué quería. Quizás solo era alguien jugando a asustar a un desconocido. Quizá era algo peor. Intento no pensarlo demasiado, pero de vez en cuando conduzco solo de noche, siento ese cosquilleo en la nuca, como si alguien estuviera ahí afuera, esperando que mire al retrovisor para ver de nuevo esos faros. Historia 3. Tengo 23 años y trabajo turnos nocturnos en una tienda grande a las afueras de la ciudad. La hora de cierre es a las 11 de la noche, pero rara vez marco salida antes de las 11:30. Para cuando echo el cerrojo de las puertas, la mayoría del personal ya ha salido del estacionamiento. Las únicas luces encendidas son las lámparas amarillas atornilladas en lo alto de postes metálicos que suman como insectos apagados. Mi pequeño sedán queda en la esquina más alejada, encajonado por barreras de cemento y una verja de malla. Aparco allí porque está bajo uno de los postes más brillantes y directamente a la vista de la cámara de seguridad instalada sobre el muelle de carga trasero. La gente dice que las cámaras no detienen el crimen, pero una lente apuntándote puede hacer que un ladrón lo piense 2 veces. La primera noche en que algo se sintió mal fue a inicios de marzo, un martes. Lancé mi mochila al asiento del copiloto y me deslicé tras el volante. Mientras tanteaba buscando la llave del coche, escuché el raspón de una suela no muy lejos. Levanté la vista y distinguí una silueta alta 2 filas más allá, junto al corral de carritos. Un hombre, sudadera con capucha oscura, manos en el bolsillo, rostro perdido en sombra. Estaba inmóvil como una estatua, de pie entre 2 camionetas vacías. El estacionamiento estaba en silencio, salvo por el zumbido de las lámparas y el motor lejano de la autopista. Cerré los seguros automáticamente y giré la llave. Los faros cortaron el cemento y, en ese lavazo de luz, volví a verlo. No se había movido. Salí marcha atrás y conduje a casa, pensando que quizá esperaba un aventón o a un amigo dentro de la tienda. Aún así, el nudo en el estómago me acompañó toda la noche. El miércoles a la misma hora volví a salir. 2 cajeras seguían ordenando recibos junto a la línea de cajas, y nuestro jefe nocturno estaba revisando por segunda vez la caja fuerte antes de cerrar. Al pisar el estacionamiento sentí el viento frío azotar el cuello de mi chaqueta. Las lámparas llenaban el aire con ese velo amarillento. A mitad de camino hacia mi auto, miré a la izquierda y me quedé helada. El hombre con capucha estaba recargado en un pilar cerca del carril de salida, mirando en mi dirección. Misma sudadera, mismo silencio. Aceleré el paso, abrí, me metí de un salto y apreté el botón de bloqueo. Esta vez mantuve los faros apagados hasta salir de la plaza. Luego di una amplia vuelta para echar otro vistazo. Ya no estaba, o al menos no lo veía en el círculo pobre de luz del poste. Se sentía demasiado extraño como para contárselo a alguien. Un tipo con capucha me miró. No suena a asunto de policía. Aún así decidí aparcar más cerca de las puertas principales la noche siguiente, aunque hubiera menos cámaras. Llegó el jueves. Cerramos a las 11 como siempre.
Le pedí a un compañero, Matt, que saliera conmigo porque su coche estaba en la misma fila. Charlamos de nada, música, planes del fin de semana, cosas aburridas. Aún así yo seguía peinando las sombras con la mirada. No apareció ninguna capucha. Casi me reí de mí misma por estar nerviosa. Matt se fue primero. Me abroché el cinturón y encendí el motor. El reloj marcaba 11:47. Puse marcha atrás y vi movimiento en el espejo lateral. Una forma se alzó desde detrás de la fila opuesta. El hombre con capucha dio un paso hacia un charco de luz a unos 6 metros. La capucha seguía levantada, la cabeza ligeramente baja, las manos hundidas en el bolsillo tipo canguro. El corazón me corrió tan rápido que olvidé respirar. Metí la palanca en drive y salí disparada, con los neumáticos chillando. En el retrovisor él se giró y siguió mis luces traseras con la mirada mientras se apagaban a lo lejos. No lo vi correr detrás. Tal vez solo disfrutaba asustándome. Al llegar a mi apartamento me quedé sentada en la entrada a oscuras, con el motor apagado, intentando calmar el temblor de mis manos. Llamé a mi hermana mayor porque sabe cuándo miento. Escuchó el temblor en mi voz y me creyó cada palabra. «Cómprate gas pimienta», me dijo. «Quizá un silbato, y dile a tu jefe que pida a seguridad patrullar el estacionamiento». Le prometí que lo haría. El viernes por la tarde llegué una hora antes para hablar con Ted, nuestro jefe nocturno. Asintió, tomó nota y dijo que el guardia itinerante del centro comercial podía dar una vuelta por la zona a la hora de cierre. Confié en que fuera suficiente. También compré gas pimienta en el pasillo 12, del lado del muelle. Lo llevé en el bolsillo del mandil el resto del turno y lo palpaba cada vez que me agachaba a alinear una repisa. Cerramos a las 11. Luces atenuadas, cajas contadas. El guardia, un señor mayor llamado Bruno, pasó frente a la tienda en un carrito de golf blanco y se estacionó bajo la marquesina. Me sentí más segura con un testigo. Unos cuantos salimos juntos y nos dispersamos hacia nuestros autos. No vi ninguna capucha. Le di las gracias a Bruno, subí y volví a casa sin incidentes. Quizá el susto había terminado. La paz duró exactamente 4 días. El martes, la lluvia martilló el edificio desde el atardecer. Solo 3 empleados nos quedamos a la limpieza. Bruno avisó enfermo y no mandaron reemplazo. A las 11:20, la tormenta bajó a llovizna. Apreté el gas pimienta como un talismán y salí. Los charcos reflejaban la luz de los postes. El trueno rodaba a lo lejos. Un relámpago iluminó una vez, lo bastante fuerte como para ver hasta la cerca, y fue ahí cuando volví a verlo. El hombre con capucha estaba junto a mi coche, la cabeza inclinada, una mano en la manija de la puerta del conductor. Se irguió de golpe justo cuando el relámpago lo bañó, y luego retiró la mano despacio, casi con cortesía. Se me fue el aire. No podía correr de vuelta adentro porque las puertas ya estaban cerradas por dentro. Dudé bajo el toldo, pensando si gritar, cuando dio un paso lento hacia mí, luego otro. Mi cerebro gritó: «Muévete». Apunté el spray, el pulgar en la tapa y grité: «Atrás». La voz me salió rota. Se detuvo a 3 longitudes de coche entre nosotros. En el silencio mojado, su respiración sonaba como viento a través de plástico. Nunca levantó la cabeza, nunca mostró el rostro. Simplemente se quedó ahí, con la lluvia escurriéndole por las mangas. Me temblaba tanto la mano que dudé poder acertarle ni a 1,5 metros. Aún así presioné el spray. Un hilo fino salió y cayó corto, salpicando el pavimento. Él no se inmutó. En lugar de eso, giró sobre sí y caminó hacia el carril de salida, con los zapatos chapoteando. Se perdió detrás de una fila de minivanes y desapareció. Corrí hasta mi coche. Me deslicé dentro, bloqueé y salí volando, con los limpiaparabrisas azotando. Cuando llegué a casa llamé al número de la policía para no emergencias. Tomaron un informe y me aconsejaron aparcar cerca de la entrada principal y pedir acompañamiento siempre que fuera posible. Rellenar formularios a la 1 de la mañana no calmó gran cosa, pero al menos el miedo ya era oficial. El miércoles pasó tranquilo, el jueves también.
Cambié turno el viernes de 12 a 8 para salir antes de oscuro. Mis nervios aflojaron. Me repetí. Quizá era alguien en situación de calle. Tal vez se fue de la ciudad, pero los acosadores se alimentan de la rutina. Cambiar una pieza de tu patrón solo les hace buscar el nuevo punto débil. El sábado por la noche, después del trabajo, conduje hasta un supermercado 24 horas. Aparqué bajo LEDs brillantes, cerca de las puertas principales. Carritos por aquí, niños pidiendo dulces por allá. Vida normal. Al salir con los brazos llenos de bolsas, vi un papelito metido bajo el limpiaparabrisas. Pensando que era un cupón, lo arranqué. Era una hoja arrancada de cuaderno con una sola línea escrita con marcador negro grueso. Me gusta más este coche. Se me doblaron las rodillas. Barrí las filas con la mirada. Gente por todas partes. Ninguna capucha a la vista. Tiré la nota. Me subí de un salto y salí quemando llanta. En casa encontré otra nota pegada a mi buzón del edificio. Conduces demasiado rápido. Mismo marcador. Mismas letras cuadradas. En algún punto de ese estacionamiento lleno, el acosador me había seguido. Me había seguido a casa y dejó ese mensaje mientras yo descargaba la compra. Mi mundo se encogió a un alfiler. Pasé el domingo con mi hermana. Insistió en que me quedara a dormir, pero necesitaba ropa para el lunes. Así que conduje de vuelta a media mañana. Una patrulla estaba al ralentí frente a mi edificio. El agente me dijo que alguien había rajado 3 neumáticos de un sedán gris en la Plaza 17. El estómago se me fue al suelo. Esa era mi plaza. Los 3 neumáticos del lado del copiloto estaban en llanta, con cortes profundos de cuchillo evidentes. Había una tercera nota en el parabrisas. Camina. La policía abrió un caso completo, pero no había testigos ni ángulo de cámara para esa esquina del estacionamiento. Ofrecieron patrullajes extra. Compré neumáticos nuevos, instalé cámaras a bordo y pedí turnos diurnos por las siguientes 2 semanas. La gerencia aceptó, insinuando que quizás sería temporal. Las cuentas no esperan a que el miedo se disipe, así que al final volví a cerrar. La primera noche de regreso, Bruno me recibió a las 11 de la noche. Dijo que me acompañaría hasta el coche. Platicamos de nada durante el trayecto corto. La noche estaba despejada y fresca, la luna baja. Mi coche se veía intacto. Le di las gracias, subí y me fui mientras él observaba. Un alivio revoloteó en el pecho. Al tomar la vía principal, miré el retrovisor. Un par de faros surgieron desde un callejón lateral y se incorporaron detrás de mí. Podría ser cualquiera, pensé. Giré a la derecha en Oak Street. Los faros mantuvieron la misma distancia. Aceleré hasta el límite +10. Me igualaron. En el siguiente semáforo me abrí hacia la izquierda. Me siguieron. El pulso me martillaba en los oídos. No quería ir directo a casa, así que apunté hacia la comisaría del centro, a unas cuadras bien iluminadas. A mitad de camino, los faros se quedaron atrás. En una intersección de 4 altos, doblaron por una calle lateral y se perdieron en la oscuridad. Me quedé temblando en el cruce hasta que un bocinazo detrás me obligó a avanzar. Esa noche soñé con pasos que daban vueltas alrededor de mi cama. La mañana trajo una pista. La dashcam captó a un hombre caminando detrás de mi auto a las 11:50. Capucha arriba, rostro oculto, cuchillo en mano. Las imágenes fijas eran granuladas. La policía las difundió, pero nadie se presentó. Me sugirieron cambiar de nuevo la rutina. Tal vez aparcar en plazas de visitas cerca del vestíbulo, donde una cámara apunta directo hacia afuera. El martes por la noche terminé papeleo de horas extra y salí de la tienda a las 12:15 de la noche. Una neblina suave se había metido, amortiguando las lámparas. Apreté el gas pimienta y recorrí la fila delantera larga hasta el nuevo sitio bajo la cámara del vestíbulo. La distancia desde las puertas de la tienda hasta esa plaza era el doble que antes. Cada paso parecía resonar. A mitad de camino, escuché un segundo juego de pisadas detrás, demasiado ligeras para ser las mías. Aceleré. Las pisadas se mantuvieron al mismo ritmo. Eché a trotar. La bolsa me golpeaba la cadera. Las llaves tintineaban. Ya veía mi coche,
con los cristales húmedos de rocío. Los pasos detrás se transformaron en carrera. Una respiración áspera a 2 zancadas. Me giré, brazo extendido, spray listo. El hombre con capucha irrumpió desde la niebla. Presioné la boquilla y una nube amplia le dio de lleno en la cara. Grito agudo y crudo, llevándose las manos a los ojos. Corrí los últimos 6 metros. Abrí, me lancé dentro y cerré con seguro. Él estuvo sobre mi parachoques en un instante, golpeando a puñetazos la cajuela y luego el cristal trasero. Metí reversa, pero me detuve. Estaba justo ahí. Tropezó de lado, limpiándose las lágrimas. Cambié a drive y pisé a fondo. El coche dio un tirón y salió disparado por el pasillo. En el espejo lo vi tropezar detrás y luego caer. Marqué al 911 con los dedos temblorosos. Las palabras se me atropellaban. Me persiguió. Está en el estacionamiento. Le rocié. Por favor, rápido. Di vueltas alrededor del centro comercial hasta que aparecieron las sirenas. La policía peinó los pasillos, pero no encontró a nadie. Lo que sí hallaron fue una furgoneta blanca de carga al ralentí detrás de un contenedor. Motor caliente, sin placas, puertas traseras entreabiertas. Dentro encontraron cinta adhesiva, bridas, un martillo, 2 cuchillos y un teléfono lleno de fotos. La mayoría eran mías bajando de mi sedán, caminando por la entrada de empleados, incluso de pie dentro de la sala de descanso, tomadas a través de la puerta de vidrio trasera. La última foto tenía sello de tiempo 6 minutos antes del ataque. Se llevaron la furgoneta como evidencia. Fui a la comisaría y di una declaración completa. Los agentes dijeron que tuve suerte. Corrieron el VIN de la furgoneta y lo rastrearon hasta un deshuesadero lejos de allí. Quien la usaba había raspado cada placa de serie y borrado pintura. El acosador era profesional ocultándose. Sin un rostro claro tenían poco para retener a nadie. Prometieron patrullar mi edificio cada noche. 3 días después, los detectives me llevaron de vuelta para identificar objetos sacados de la furgoneta. Entre ellos había una libreta de espiral. Cada página tenía líneas cortas. 11:32. Sube al coche. 11:40. Se detiene en semáforo. 11:51. Puerta sin seguro. Horas y observaciones sobre mis hábitos, mis atajos, mis momentos de descuido con el seguro. La última entrada decía: Tonight, grab. Se me revolvió el estómago. Pasaron semanas. Cambié de trabajo. Me mudé temporalmente con mi hermana y cambié mi sedán por un hatchback usado sin abolladuras que el acosador pudiera reconocer. La policía nunca lo atrapó. De vez en cuando leo actualizaciones en línea sobre secuestros en estacionamientos a horas de distancia, sin resolver. Reviso los detalles, tipo de furgoneta, notas dejadas, pero nada coincide del todo. Hoy evito los estacionamientos de varios niveles, los espacios sin luz y los pasillos vacíos. Aparco cerca de las salidas y mantengo el teléfono listo. Cuando un desconocido camina demasiado cerca, se me cierra la garganta y mi mano encuentra el gas pimienta que aún cargo. Mis amigos dicen que me veo paranoica. Tal vez lo esté, pero sé que una figura con capucha puede salir de la oscuridad en cualquier segundo y borrar la vida que creía segura. Estuve a punto de ser un titular, casi otro nombre cosido a un expediente sin resolver. No me importa si nadie más entiende el miedo. Solo tiene que tener sentido para mí, porque sigo viva para recordar cada sonido, cada nota, cada aliento frío en ese estacionamiento. Y nunca pensé darle una segunda oportunidad.